Pues buenos días y muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa en la que informamos sobre la Feria Internacional Ornitológica, nuestra FIO, que se celebra en Monfragüe. Volvemos con muchas ganas de reencontrarnos. Ya saben que después de la edición del año pasado en formato virtual, la Feria Internacional de Turismo Ornitológico vuelve al Parque Nacional de Monfragüe en su 17ª edición y lo hace con una programación de calidad y también pensada para diferentes tipos de público. Durante 3 días, del 18 hasta el 20 de febrero, FIO hará que Extremadura sea el gran punto de encuentro para el turismo de naturaleza, combinando actividades para profesionales, observación de aves, encuentros empresariales, conferencias, presentaciones y otras propuestas con un carácter más lúdico y divulgativo, como rutas de senderismo, talleres, exposiciones y también espectáculos infantiles. Todo ello en Monfragüe, una de las mecas mundiales para la observación de aves, que es Parque Nacional, Reserva de la Biosfera de la UNESCO y también destino Starlight de astroturismo. Como decía al inicio, teníamos ganas de volver a Monfragüe y de recuperar el contacto con la naturaleza y las personas que hacen posible esta Feria Internacional Ornitológica, que son los visitantes, los expositores, los ponentes y, por supuesto, también los artistas. En Monfragüe podrá verse lo mejor de este sector turístico, destinos nacionales e internacionales, empresas especializadas, fabricantes y distribuidores de fotografía y óptica, organizaciones conservacionistas, así como conferencias y coloquios de naturaleza, turismo, arte, fotografía y cine, ya que se proyectará la película Panteras, estrenada a finales del año pasado, y habrá una charla con su director, Andoni Canela. La lista de expertos que participarán en FIO es amplia y variada, con 28 conferencias y 5 presentaciones de libros. Habrá un total de 109 expositores. Hemos invitado a grandes nombres como la escritora canadiense Margaret Atwood, una de las autoras más reconocidas de lengua inglesa, que dialogará en una entrevista previamente grabada con el ornitólogo Antonio Sandoval. Eudald Carbonell, de la Fundación Atapuerca, también estará, los sonidistas Carlos de Ita y Eloísa Meiciu, e ilustradores como Manuel Sosa, José Antonio Sencianes, Szabolcs Kokay, entre otros reconocidos profesionales del mundo de la biología, la conservación, la fotografía y el arte de naturaleza. Siguiendo la línea de los últimos años, hemos invitado también a un ilustrador de prestigio para diseñar el cartel de FIO que hoy tenemos aquí. Para la edición de este año se ha elegido la obra del artista irlandés Cillian Mularney, que ha dibujado unas aves frías europeas en la ilustración titulada Aguanieves en Extremadura, en referencia al nombre con el que se conoce a este ave invernante en nuestra región. Otro de los clásicos de FIO es el concurso fotográfico Las aves silvestres, que en esta ocasión ha recibido 5.821 imágenes procedentes de 33 países de Europa, América, África y Asia. El ganador absoluto de la 17ª edición y los vencedores de las diferentes categorías se darán a conocer el día 19 de febrero a partir de las 6:30 de la tarde en una ceremonia que tendrá lugar en FIO y que será presentada por el periodista y divulgador Roberto Brasero, responsable del Departamento de Meteorología de Antena 3 Noticias. Asimismo, FIO incluye diferentes actividades infantiles y familiares, como 44 rutas guiadas de senderismo, 4x4, bicicleta eléctrica y microbús por los miradores de Monfragüe. También 44 actividades naturalistas para público infantil con varias ONG de Extremadura, que incluyen talleres, cuentacuentos, paseos por el entorno de Villarreal de San Carlos, entre otras muchas propuestas. Además, los días 12 y 13 de febrero, este fin de semana, se celebrarán actividades relacionadas con las aves, la naturaleza, el arte y el patrimonio histórico en Plasencia, en Artefío, en Trujillo, con Observa FIO, en Cerrejón, en Mirabel, en Serradilla,
en Romangordo y en Malpartida de Plasencia. Todo ello conforma la programación de FIO, que se convierte en parte fundamental de la estrategia de la Junta de Extremadura para posicionar a nuestra comunidad autónoma como destino de turismo ornitológico, una actividad que es sostenible, accesible para todos y que se puede practicar en el medio rural y en el medio urbano. En este objetivo se inscriben iniciativas como el Festival de las Aves de Cáceres, el Festival de las Grullas y el Club Birding en Extremadura, en el que más de 110 socios entre empresas privadas y entidades públicas colaboran para impulsar el sector y garantizar un servicio de calidad al viajero que busca experiencias relacionadas con la ornitología. Nuestra región ha optado por un tipo de turismo de calidad, no masificado, especializado y que valora su patrimonio natural, histórico y también cultural. FIO es un buen ejemplo de ello y representa el turismo que queremos: sostenible, de excelencia, amable, generador de empleo en el mundo rural y también respetuoso con el medio ambiente. Por mi parte, nada más, y estamos a disposición de vuestras preguntas. ¿Pregunta? Buenos días. Pues yo quería preguntar, quería ver si me podían ampliar un poco más pues, la sensación, ¿no? O la buena noticia de que vuelva a ser presencial después del año pasado, de no poder estar allí físicamente. Y luego también he hablado de la generación de empleo en el sector turístico gracias a iniciativas como esta, y quería también si me pueden ampliar un poco más ahí, no sé si algún dato de otros años o... Vale, os puede pasar, desde prensa os pasa, Jordi, todos esos datos más concretos. No me sé números redondos cada dato, pero sí, bueno, al final yo creo que la FIO es aparte de ser la feria decana en este tipo de turismo especializado que es el ornitológico, yo creo que es un buen ejemplo de generador de empleo por la transversalidad al final que tiene. No solo son ir allí y expositores, sino todas las actividades, todas las aristas que tiene al final FIO, no solo en el Parque Nacional de Monfragüe, sino en las diferentes localidades en las que también organizamos y que, como veis, ampliamos. Antes estábamos en Plasencia, luego en Plasencia y Trujillo. Ahora hemos ampliado esta edición también a más localidades y eso al final termina repercutiendo también en esa generación de empleo a la que nos referimos en el mundo rural, pero desde prensa os dan los datos concretos. ¿Alguna pregunta más? No. Pues muchas gracias. Gracias.